Entre Filstas. Y bueno, un gustazo que esté con nosotros en esta ocasión Eduardo Antonio Parra, que vamos a hablar un poco de su título que presentó recientemente, Desterrados, que edita Era. Bienvenido, Eduardo Antonio. Gracias por la invitación. Además, eso se presentó el domingo pasado, ¿verdad? El domingo pasado a las 5 de la tarde, sí. Que tuvo en la mesa pues a Elmer Mendoza y a Cristina Rivera, que ya los tuvimos aquí en algunas ocasiones, sí, hablando sobre Rigo es Amor, la más reciente. Y bueno, Eduardo Antonio, yo quisiera comenzar con un poco lo que nos contaba ahorita Sandra Lorenzano a propósito de la participación que tuvo en estas mesas sobre literaturas europeas, y contaba que la identidad y respetar un poco los límites, pero sí, en la concordia y la armonía. ¿Qué pasa con la literatura llamada del norte? ¿Es una sola? ¿Hay distintas voces? ¿Es más cómodo de pronto poner un sello? Mira, yo creo que es más cómodo para los críticos y para ciertos lectores y editores, ¿no? Pero sí hay muchísimas voces distintas. O sea, la narrativa del norte, digamos, la literatura del norte, no es una sola, no explota ninguna temática única, sino que es como cualquier otra literatura, digamos, es regional dentro de México, pero es, digamos que va sobre todas las temáticas posibles, sobre todos los estilos posibles y sobre reflejar todas las realidades posibles. Así sí. es. Tu prosa, tu narrativa, pues bueno, te han comparado o se ha visto en ella reminiscencias de Juan Rulfo, de Revueltas, por lo preciso, lo descarnado, por cómo describes esta realidad de México que no siempre se quiere leer también con esa crudeza. Exacto. Mira, bueno, yo espero haber aprendido algo de los maestros, digo, claro que cada quien tiene su propia voz, ¿no? Pero sí me gusta reflejar esas realidades que la gente por lo regular prefiere voltear la cara hacia otro lado, ¿no? Soy terco y sigo escribiendo sobre lo mismo, como para que la gente se dé cuenta de cómo es el México completo, incluido el México que no nos puede gustar a veces, ¿no? Sí. Quisiera leerles un comienzo porque, bueno, en literatura, en muchos talleres y en general los grandes maestros hablan de que la primera frase es clave, ¿no? Sí. Y llegar a esta primera frase a veces no es la primera que se nos ocurre, sino hay que hacer bastante limpieza por ahí. Pero bueno, para que nos demos una idea de esta prosa de Eduardo Antonio Parra, voy a leer esta, que es: lo creíamos capaz de muchas barbaridades, pero no imaginamos hasta dónde podía llegar. Sí. Es escalofriante, como que ya nos está revelando. Sí. Y bueno, ¿cómo te has instruido tú, pulido tú para llegar a esta prosa que nombra, que desgarra, pero que es muy fiel? Bueno, mira, no sé, yo creo que con el transcurso del oficio, de los años en el oficio, ¿no? Me gusta pulir mucho todas las frases, me gusta buscar cuál es la frase más precisa, la frase más exacta, y bueno, como estoy tratando normalmente temas bastante fuertes, trato de hacerlo con prosa poética o de alguna manera, ¿no? O sea, con lo máximo que se pueda de poesía para que duela menos, para que raspe menos, para que cale menos. Sí. Y aquí en Desterrados encontramos estas historias de los desheredados de la tierra, podemos decirlo, sí, ¿no? Sí, que están en un punto de fuga permanente, claro, como en este límite de que no terminan de irse, no terminan de llegar. Sí. Y son historias que rescata, bueno, las noticias, la prensa, el tema de la bestia. Sí. ¿Cómo se vive desde la literatura? ¿Tú por qué quieres reflejar esta realidad? ¿Para compartirla? ¿Porque te duele un poco de todo? Porque sí, me duele, digamos, es parte del México que no me gusta, también hay cosas que me gustan y también pongo ahí, pero siempre he pensado que de alguna manera son la gente que no tiene ningún representante, que no tiene ninguna voz, debe tenerla dentro de los escritores, ¿no? Debemos prestarle la voz a esta gente que sufre, que piensa, que oye sus historias, pero que casi nadie los representa, ni los escribe, ni los filma, ni nada por el estilo. Eduardo Antonio, entonces a ti te mueve el tema. Sí. Tú recurres a entrevista, testimonio, la inventiva, lo que nos revelan las noticias, ¿cómo es? No, mira, principalmente es la observación. En realidad yo camino mucho en la calle, me gusta mucho caminar, deambular, ver a la gente y tratar de imaginarme sus historias. Es un juego que hacíamos desde la adolescencia, no jugar a las biografías, que ves una persona y dices, a ver, imagínate cómo fue su vida, cómo es su vida, por la expresión que tiene. Entonces de ahí empiezan a salir, por supuesto, y mezclo muchísima información, la que anda en las noticias, en la prensa, y la que tengo de experiencia propia, ¿no? También. Y todo eso pues va conformando siempre los personajes y van saliendo las historias junto con los personajes. Oye, tú, ¿qué le dirías a la gente? ¿Por qué tú los invitarías a que se acercaran a la lectura de tu obra, pero específicamente a Desterrados? Bueno, mira, sí son textos fuertes, son temas fuertes, pero de alguna manera los trato de suavizar y creo que en el fondo terminan siendo cuentos divertidos, cuentos que uno no puede dejar de leer, cuentos que en el fondo, aunque sean desagradables los temas, que son bastante agradables en la lectura. Y podríamos hablar, porque generalmente pensamos en Desterrados, en esta frontera, ¿no? Sí. Y
y particularmente en el norte o en el sur del país, pero ahora que te has mudado, ¿cuánto tiempo llevas en DF? Ya llevo 12, 13 años. Sí. ¿Cómo son los desterrados en DF? Son iguales, haz de cuenta, es gente que llega y no sabe a dónde llegó. Es gente que incluso nació ahí, pero que no conoce bien la ciudad, que vive en la incertidumbre dentro de una ciudad. Para mí el desterrado es el que está en la incertidumbre dentro de una sociedad o dentro del marco en el que vive. Es que se puede ser extranjero en la propia tierra. Exacto, sí. Eduardo Antonio, un gran honor y un gusto tenerte aquí con nosotros. Recordamos que el libro lo pueden encontrar, Desterrados, de Eduardo Antonio Parra, ahí en el stand editorial Era. Muchísimas gracias, esperamos estar en contacto contigo más a menudo. Y bueno, pues un honor, un placer, gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Seguimos con esta cobertura especial desde Expo Guadalajara y en este momento me encuentro pues con un gran compositor destacado en Israel y ya también en el mundo, que precisamente hoy por la noche se presentará en el Foro Phil, por supuesto en el marco de los espectáculos que ofrece este verdadero intercambio cultural. Él es Omar Avital y se encuentra con nosotros. Vamos a hacer la entrevista en inglés y una traducción también para que pues los que no hablan inglés puedan entender. Welcome to the city, welcome to this field. Thank you so much for being with us. How are you? I'm great, thank you. Very, very happy to be here. Está muy contento él de estar aquí. Vamos a preguntarle un poco sobre su trayectoria, su trabajo como cantante. Tell us a little bit about your background. We know you're from Israel, but you've been living in the U.S. for so many years, so your music has some influence of other type of music. Sure, yeah, I've been living in the States, in New York City, for 20 years. Originally from Israel. My families are originally from Morocco and Yemen. And yeah, I grew up in this very, I would say, multicultural Mediterranean type of environment. Así es. Dice, bueno, que él ha vivido por 20 años en Nueva York, que tiene influencia por sus padres de Marruecos y de Yemen y que por lo tanto su música pues tiene una influencia de, digamos, este eclecticismo de diferentes géneros musicales. So you're a composer, you're a player, so tell us a little bit about your music. What do you like to play? Well, I have a band. My band is a quintet. It's a jazz ensemble, acoustic music. But we take it to we're influenced by many different grooves from that would spread around Africa, North Africa, the Middle East, obviously, some Latin music, and of course the language of jazz. So we try to bring all these spirits together. Sí, claro. Bueno, él dice que su música tiene influencia de muchísimas géneros, son un ensamble acústico que tienen influencias africanas, por supuesto del Medio Oriente, pero que tratan de combinar todo en un mismo espíritu musical. Yes, for me it's very important. I like rhythm and melodies and it reminds me of what I know from my home a little bit. Para él es muy importante la música por el medio en el que está él pues involucrado y que le gusta, por supuesto, conocer a gente que también lo haga. Vamos a agradecerle entonces. Thank you so much, Omar Avital, for being here with us. Welcome to Guadalajara. Thank you again for having me. Time. Thank you very much. Thank you so much. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde Phil 2013.